¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos. En esta oportunidad voy a leer Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13. Yo lo voy a leer en la Reina Valera del 60 y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, están ebrios, están borrachos. Es interesante ver que la iglesia para esta época estaba junta, estaba unida. Lo que es la iglesia del siglo I, ¿sí?, que es bautizada, es tomada por el Espíritu Santo. Ok, acá hay un punto muy importante que resaltar. Cuando el Espíritu Santo toma tu vida, no es para que de vuelta gires. El Espíritu Santo bautiza, toma la vida del ser humano para que éste tenga la capacidad de servir a Dios en la predicación del Evangelio. ¿Cómo nos damos cuenta? Dice que ellos fueron tomados por el Espíritu Santo y lenguas fueron repartidas. Ok, no eran esas lenguas que no se entendían, eran idiomas. Eran aquellos idiomas de las personas que estaban ahí. Ten en cuenta que Lucas, escritor de Hechos, nos está dando el contexto que el momento propicio era cuando había fiesta en ese lugar, había fiesta donde estaban ellos, había fiesta de los judíos que venían a alabar a Dios, y venían judíos de todas partes que hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas, así como extranjeros que visitaban, así como prosélitos, son aquellos que se han convertido al judaísmo. Ok, todos ellos estaban escuchando en su propio idioma, en sus diferentes lenguas, las maravillas de Dios. Vuelvo y repito esto: cuando Dios capacita al hombre por medio del Espíritu Santo, con el don de lenguas, en este caso, idiomas, es para que el Evangelio, la palabra de Dios, sea difundida. La capacidad del Espíritu Santo tomando tu vida no es para que gires, saltes, brinques, llores, es capacitarte para que pongas en práctica lo aprendido, para que prediques su Evangelio y hagas su obra. El fin de que la iglesia haya sido bautizada en ese preciso momento, haya sido tomada por el Espíritu Santo en ese preciso momento, el fin era netamente evangelístico. Había un fin evangelístico aquí. Todos los discípulos y apóstoles que se encontraban en ese momento tocados estaban, dice, hablando las maravillas de Dios, y todos los demás podían entender. La capacidad que el Espíritu Santo les está dando es para que los demás puedan entender las maravillas de Dios. El fin es netamente evangelístico. Dios te capacita en las diferentes áreas de tu vida y con diferentes dones para que el Evangelio sea difundido a través de tu boca, por medio de ti. Ese es el bautismo del Espíritu Santo tocando al ser humano. Ahora aquí las lenguas eran diversas.
Y ellos eran galileos, dicen, ¿no? Eran de la región. ¿Cómo es que están hablando nuestras lenguas? ¿Cómo es que podemos entender? E incluso muchos lo acusaban de estar ebrios, borrachos. Pero ellos estaban hablando idiomas que ellos podían entender para que el evangelio y la palabra sea difundida. Esto es el Espíritu Santo tomando la vida del hombre. Esto cambia y tiene que cambiar el concepto que muchas veces tenemos de ser bautizados por el Espíritu Santo o ser tomados por el Espíritu Santo. No es para beneficio propio, netamente, sino para aquel que tiene la necesidad de conocer el Evangelio y las maravillas de Dios. Y es como lo redacta el contexto. Estaban ahí de diferentes lugares y estaban escuchando lo que ellos hablaban cuando habían sido bautizados por el Espíritu Santo, tomados por el Espíritu Santo. De aquí en adelante, cuando comencemos a leer y estudiar más el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que cada vez que el Espíritu Santo tomaba era para capacitarlos y ellos pudieran hablar con denuedo, predicar el Evangelio, enseñar las verdades de Dios. El fin es el servicio a Dios por medio de la predicación, por medio de la palabra, para que salga sin miedo, sin temor. El fin aquí, en este texto, es netamente evangelístico. Predicar el Evangelio. Y que todos los que se encuentran en ese lugar propiciamente, por la fiesta, y se reunían todos judíos de diferentes lugares, puedan entender el mensaje de Dios. Así es pues, termino con esto. Si tú pides que el Espíritu Santo toque tu vida, bautice tu vida y te dé dones, que no sea, y ten en cuenta esto, para tu beneficio propio, sino para aquel que necesita escuchar las verdades de Dios, en el área en el que Dios te quiera usar, y con el don con el que Dios te quiere usar, sea para que el Evangelio de Dios se difunda y para que se conozca de ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos, ese Dios bueno que salva. Este ha sido el mensaje de Mediodía Familia. Dios los siga bendiciendo.